proyecto, pero antes, señor secretario, tenemos cuenta. Presidente, buenos días. Voy a dar cuenta de algunos reemplazos de los señores diputados. El diputado Raúl Soto ha sido reemplazado por el diputado Gabriel Asensio, el diputado Francisco Guiguren por el diputado Diego Paulsen y el diputado Tucapel Jiménez por don Ricardo Celis y la diputada Maite Orsini por don Miguel Quispe. Sería los antecedentes. ¿Les parece que con esto cerramos lo que son los reemplazos o dejamos abierto para más adelante? ¿Lo dejamos abierto? Dejarlo abierto. Ese ha sido siempre haciendo así, para el que sea. Lo vamos a dejar abierto, pero por supuesto hasta unos 5 minutos antes de la votación. Cosa que se preocupen las bancadas de Néstor. Bueno, tenemos aquí, y cada uno lo tiene. Voy a solicitar, son las 10:32, hasta las 11, si podemos suspender la sesión. Hay algunas conversaciones que hacer por ahí, y para que vean bien cada uno el proyecto, ¿no es cierto? Entonces voy a solicitar suspender la sesión hasta las 11, si les parece. ¿Dónde está la cocina? Hay varias cocinas. Hay varias cocinas en todos lados. Va a llegar a la cuestión. Se suspende la sesión hasta las 11 de la mañana. Reanuda la sesión. Le vamos a pedir al ministro Ortiz que no... Usted está sentado al frente. No tenemos ministro, parece. No hay ninguna autoridad de gobierno por aquí. No. Bueno, en esas condiciones se abre la palabra, o si no procedemos a votar. No hay... Está aquí, no hay nadie de gobierno, por lo tanto, dimos los espacios correspondientes, por lo tanto, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputado Manero. Presidente, muchas gracias. Yo me imagino que el gobierno se va a hacer presente, pero mientras aquello ocurre, yo quisiera solamente, para poner en contexto lo que vamos a votar, se han introducido básicamente 4 modificaciones a la propuesta de ayer. La primera es que se mantiene el reajuste de 10.000 pesos ahora al mes de agosto de 276.000 a 286.000 y después en marzo del año 2019 sube la propuesta original de 300.000 a 301.000. Ahí ha llegado el ministro, así que presidente, yo voy a quedar hasta acá para que el Ejecutivo formule la propuesta. Gracias, presidente. Diputado Paulsen. Diputado Paulsen. No, presidente, era porque el ministro Monker había venido y se había solicitado que le avisáramos cuando se reanudara la sesión. Bueno, un poco tarde ha llegado el gobierno, pero le vamos a dar la palabra. Siempre es tarde después de las horas, bueno, como la reforma tributaria. Le damos la bienvenida a ambos ministros y al subsecretario Alvarado, que lo vi por ahí también. Ministro Monkever, tiene usted la palabra para que brevemente nos explique este veto. Bueno, presidente, muchas gracias por... Yo quiero quedar con el usted.
Gracias, presidente. Le agradezco a los parlamentarios su atención. Bueno, como ustedes saben, a partir del despacho por mayoría de la Cámara de Diputados de la propuesta, que fue aprobada por esta misma comisión mixta entre la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda en el primer trámite, venimos de vuelta ahora con esta iniciativa, con esta propuesta veto. Como ustedes saben, después de conversaciones intensas y constructivas con varios parlamentarios, acordamos incrementar el guarismo actual vigente de 276.000 pesos a 286.000 pesos. Esos 10.000 pesos de diferencia que rigen, y esperamos que rijan a partir de agosto, si hoy día lo aprobamos, representa un reajuste nominal, y voy a hablar siempre de tasas anuales para que comparemos siempre peras con peras y manzanas con manzanas, siempre tasa anual de 5,9% nominal. Eso estamos hablando de un 3,2% real. Eso es el reajuste a un año plazo que en la Cámara de Diputados se obtuvo a partir de las conversaciones con gran parte de ustedes, esos 10.000 pesos. Asimismo, a partir de marzo del año 2019, se estableció un reajuste originalmente de 300.000 pesos, en el veto incorporamos 300.000 pesos más, con lo cual llegamos. El reajuste que salió de la Cámara de Diputados, fue de 8,7% nominal. El veto incorpora un reajuste a partir de marzo del 2019 de 9,05% nominal. Quiero señalarles que en términos reales, es decir, descontada la inflación, estamos hablando de un reajuste del 6,05% real. Si ustedes ven el reajuste a tasa anual de 6,05% real, es el reajuste más alto que hemos tenido desde el año 2000 hasta la fecha. Si vemos todas las tasas anuales de reajuste del año 2000 hasta la fecha, 6,5% real es el más alto. Ha habido ciertos reajustes en un par de épocas nominalmente más alto, pero con inflación más alta y por tanto no es lo que le llega a los chilenos al bolsillo. Y como entonces les digo, el veto viene con un reajuste de 9,05% nominal. Y en 12 meses después, la Cámara de Diputados aprobó un reajuste que equivalía a una tasa una fórmula que se va directamente indexada con el crecimiento del PIB. Pero la gracia de esta fórmula es que le garantizaba al trabajador, cualquiera fuera el crecimiento, le garantizaba un piso. Es decir, le quitaba al trabajador el riesgo de que el crecimiento fuera más bajo. Y ese piso que aprobó originalmente la Cámara de Diputados fue de 5% nominal, es decir, inflación más un 2%. Ese era el piso. En el veto que hoy día sometemos a consideración de ustedes, esto se aumenta. Y el piso garantizado, que no significa que ese sea el reajuste, sino que es el mínimo garantizado para un trabajador, es de 2,5% real, es decir, estamos hablando de un piso de 5,5%. Esto significa, por ejemplo, que si tuviésemos una tasa de crecimiento como la que hoy día estamos teniendo, el reajuste aproximadamente el 1 de marzo del año 2020 sería cerca de los 320.000 pesos, manteniendo las tasas de crecimiento de hoy día. Pero lo más importante que quiero transmitirles es que aquí lo que se presenta es un piso y de ahí para arriba puede llegar a subir de acuerdo al mayor crecimiento de la economía. Respecto de la extensión del último reajuste del 1 de marzo del 2020, lo que aprobó la Cámara de Diputados hablaba de un reajuste hasta marzo del año 2021 y con el veto lo que nosotros estamos planteando es que se acorta esta plurianualidad y se debe negociar nuevamente en diciembre del año anterior. La vigencia de ese segundo reajuste obviamente queda a consideración de lo que se acuerde en dicha instancia, que podrá ser
anual, semestral o plurianual, de acuerdo a lo que en ese momento se acuerde en su caso. Y finalmente, también se incrementa el monto del aporte fiscal a lo que son las asignaciones, de medio punto en el caso del primer tramo de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar. Eso, presidente, quisiera dar la palabra, si quiere, al ministro Sexpress. No, soy yo el que da la palabra, ministro. Estamos en el Congreso, parece que el gobierno no... Este es el Congreso, aquí estamos nosotros. ¿Quiere hablar, ministro? Tiene usted la palabra, ministro. Presidente, por su intermedio, saludarlo a usted y a todos los diputados, a todas las diputadas presentes. Efectivamente, el Ejecutivo ha presentado un veto en el uso de sus facultades al proyecto de reajuste del salario mínimo. Y yo solo quisiera ratificar, presidente, a todos los parlamentarios por su intermedio, que el ánimo sistemático del gobierno ha sido poder impulsar un reajuste importante del salario mínimo, entendiendo, como se ha dicho en reiteradas ocasiones en la comisión, en esta y en otras comisiones, que esta es una discusión que siempre es bastante ingrata, porque lo que hay que hacer es compatibilizar reajustes de salario mínimo que siempre son inferiores a lo que uno le gustaría, pero también cuidarlos con no generar un desincentivo muy fuerte a la contratación en el mercado laboral. Aquí, en el fondo, lo que tenemos que compatibilizar es el reajuste de los ingresos con también el acceso a empleos formales de calidad que permitan a los trabajadores, a las trabajadoras poder mejorar sus condiciones de vida. Yo solo quisiera complementar la presentación que hizo el ministro del Trabajo, reiterando algunos puntos. Sistemáticamente lo que se buscó fue un acuerdo. Hubo un acuerdo acá con ciertas bancadas para poder establecer el reajuste del salario mínimo. El proyecto original del Ejecutivo contemplaba una plurianualidad que llegaba hasta el final del periodo de gobierno. Hoy día eso se ha reducido sustantivamente hasta diciembre del año 2020. Igualmente, el reajuste del salario mínimo, que en principio la propuesta original alcanzaba 300.000 pesos en diciembre del próximo año, se adelantó a marzo y se aumentó también ahora en el veto ese guarismo. Igualmente, el reajuste del salario mínimo de marzo del 2020, es decir, en un año después del reajuste del próximo año, se aumentó también en términos reales de 2% a 2,5% real, lo que significa, como el ministro del Trabajo, que de los 301.000 pesos de marzo del próximo año, si se mantienen las condiciones de crecimiento e inflación que hoy día tenemos, podríamos tener un salario mínimo de 320.000 en marzo del año 2020. Y por último, se incrementaron recursos para las asignaciones familiares, especialmente para el primer tramo, en una cifra del orden de los 1.700 millones de pesos. Por lo tanto, lo que nosotros hemos querido plantear es un proyecto que, con responsabilidad, haciéndose cargo de la necesidad de mejorar el salario mínimo, de mejorar el acceso a trabajos formales, que es uno de los grandes objetivos del gobierno, a empleos de calidad por parte de los trabajadores de nuestro país, poder plantear un reajuste que, como dijo el ministro del Trabajo, este es básicamente el segundo mayor reajuste real, si consideramos el reajuste del año 2019, que es un 9% nominal, un 6,05% real. Este es el segundo mayor reajuste desde el año 2001. El primer mayor reajuste es el del año 2013, del último año del gobierno del presidente Piñera, seguido por este, que es una cifra cercana al 6% real, y por lo tanto nosotros lo que queremos es plantear una propuesta que se haga cargo de esta demanda, que es compartida, que nos permita hacerlo también en un marco de estabilidad. Y eso es importante, y por eso el tema de la plurianualidad, que no es simplemente un capricho. Aquí hay una demanda que le han planteado las pymes, quienes están en pequeña y mediana empresa, porque tal como se vio en la discusión de las comisiones, el salario mínimo hay del orden de 800.000, 900.000 trabajadores que reciben el ingreso mínimo, y la mayor parte trabajan en pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de las empresas que pagan salario mínimo son empresas de menor tamaño. Por lo tanto, la plurianualidad, que es un recurso que se usó en la administración anterior, hubo 2 negociaciones de salario mínimo, las 2 con plurianualidad. A nosotros nos parece que es una buena fórmula, en el sentido que establece un marco de estabilidad para poder establecer este reajuste del ingreso mínimo mensual. Estamos hablando de 300.000 pesos en marzo del próximo año, aproximadamente 320.000 en marzo del año siguiente, si se mantienen las condiciones, y eso en un marco de plurianualidad que regiría hasta diciembre del 2020,
le entrega a las pequeñas y medianas empresas un horizonte de certeza para poder asumir este cambio, que es importante, que siempre es menor de lo que uno gustaría, pero que es responsable, y poder hacerlo de buena manera y no generar un efecto negativo por querer producir también un ingreso significativo en el reajuste de los trabajadores que reciben el salario mínimo. Así que eso es, presidente, y le agradezco la oportunidad y el tiempo de poder explicar este veto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Blumen. El ministro de Hacienda nos va a explicar el informe financiero. No lo veo el ministro, no. Está el ministro del Trabajo, el ministro... ¿Está el subsecretario de Hacienda por ahí? ¿Algo que agregar, señor subsecretario? ¿O los jefes mandan, así que... Bueno, tenemos claridad respecto al tema. Bueno, hemos debatido bastante tiempo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, procederíamos a la votación. Diputada. Me gustaría decir, señor presidente, que una vez más el gobierno intenta burlar a este poder del Estado. Ya lo hizo antes con el llamado a sus comisiones truchas en la moneda, con lo cual intentó sacar con diputados, parlamentarios digitados, la discusión que debe darse al interior del Parlamento y llevársela a la moneda. Ya lo intentó a través del Tribunal Constitucional, ya lo intentó retirando medidas administrativas de la Contraloría, ya lo intentó de todas las maneras que pudo, ahora lo intenta con un veto, cuyo objetivo es torcer lo que ha ocurrido en ambas cámaras, por mayoría, con lo cual además intenta obligar a este poder del Estado a una decisión que es tremendamente compleja, puesto que están esperando todos los trabajadores de Chile que reciben sueldos miserables y a los cuales es difícil explicarles esta maniobra, esta operación. A mí me parece importante consignar esto en este momento, porque seguramente la votación, señor presidente, que vamos a tener que hacer acá y posteriormente en la Cámara, es una votación que de alguna manera está presionada, fuertemente presionada por esta actitud reiterativa del gobierno. Una actitud que en lo político lo que pretende, de manera reiterada, es secuestrar la discusión soberana que se da al interior de las cámaras. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gine. Y finalmente, diputado Santana, y procederemos a la votación. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Solo aclarar que la Constitución del año 1980 le permite a los gobiernos que democráticamente ejercen el poder ejercer el veto. Y en ese aspecto, ¿cierto?, en nuestro país, y esto yo me imagino que las opiniones no son de mala leche, sino que simplemente de desinformación, se ha ejercido 73 oportunidades. Y donde el presidente Erwin lo ejerció por 12 veces, el presidente Lago 14 veces, el presidente Frey 24 veces, la presidenta Bachelet 15 veces y el presidente Piñera en 8 oportunidades. En consecuencia, hoy día estamos frente a un veto que obviamente es distinto, es más favorable que la propuesta que fue aprobada ayer en la Comisión Mixta del Senado, y yo creo que lo que nos corresponde hoy día es sumarnos con nuestro voto para aprobarlo o rechazarlo. De todas maneras, creo que hoy día estamos frente a una señal del gobierno potente. Aquí se caen todos los prejuicios, principalmente los demagógicos populistas, que han dicho que no ha habido intención de diálogo, que no ha habido capacidad de flexibilizar posiciones, y en esa línea creo que el gobierno le da un portazo a todas estas afirmaciones negativas, malintencionadas, que lo que buscan es un debate demagógico, populista, y no piensan en las pymes, entre otros, que representan la fuerza laboral del 81% de los trabajadores que ganan el salario mínimo y que han pedido certeza para sus planes de mediano plazo, y obviamente creo que hoy día lo que corresponde es dejar de lado, ¿cierto?, el populismo y pensar en la estabilidad laboral de los trabajadores que ganan el salario mínimo, y como lo ha dicho el gobierno a través de su ministro del Trabajo, el debate que nos debiera convocar es que menos gente gane el salario mínimo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Santana. Tenemos un par de cambios.
Antes de votar, señor secretario, reemplazos. El diputado señor Asensio va a ser reemplazado por el diputado Raúl Soto. Y el diputado Ramírez por el diputado señor Carter. Además de los ya mencionados enunciados previamente. Entonces vamos a proceder a la votación con los que están habilitados, señor secretario. ¿Se somete el veto en una sola votación? Sí, una sola votación, no tiene sentido ir artículo por artículo, una sola votación. Diputado Out. Gracias, presidente. El gobierno cerró las puertas a la negociación, se negó a aceptar una proposición que pudiera haber sido celebrada por el conjunto del Parlamento. Bastaba reducir el plazo de duración del reajuste a 24 meses en lugar de 30 y prefirió imponerle los 30 a través de un veto y por lo tanto yo voy a votar en contra. Yo espero sí que hoy tengamos reajuste al salario mínimo y si ganan ustedes habrá reajuste y si ganamos nosotros yo espero que todos los parlamentarios votemos para que haya reajuste hoy día. Sí, bastante breve. No quisiera redundar, pero en la práctica lo que hay acá es un intento de, a través de 1.000 pesos más en el reajuste y un 0,5, comprar tiempo en el que no haya negociación con las y los trabajadores. Y al menos eso fue uno de los puntos esenciales en la comisión mixta, donde se pidió reducir los tiempos a menos de 2 años hacia atrás. Y lamentablemente el gobierno no estuvo disponible para reducir los tiempos a menos de 2 años, cuando en la trayectoria de los últimos 28 años, la mayoría de las veces por un solo año. Se ha tomado la otra experiencia por 18 meses, pero en este caso el gobierno intentó primero por todo un periodo de gobierno, lo cual era bastante novedoso, por decirlo de una manera, por decirlo de una forma amable, claro. Luego intentó por 30 meses y se ha bajado a 28 meses. Al menos yo no entiendo la verdad la obsecuencia y yo al menos prefiero, más que los 1.000 pesos que se ofrecen, que sean las y los trabajadores los que puedan negociar en una próxima oportunidad y ojalá se pueda llegar a acuerdo. Por lo tanto, yo voy a rechazar este veto y, por supuesto, que voy a aprobar un reajuste hoy día para que las y los trabajadores puedan en el mes de agosto tener su reajuste, que es el mismo. O sea, acá estamos hablando de dos propuestas, una que tiene más plazo y otra que tiene menos plazo. Al menos yo voy a ir por la segunda propuesta, la que tiene menos plazo. Gracias. Diputado Carlos Ignacio Kuchel. Gracias, presidente. Voy a votar a favor. Quiero recordar que aquí han habido por lo menos 5 pasos de negociación, que en cada uno de ellos se mejoró el proyecto en distintos aspectos y aquí a veces se desconoce o se olvidan esas instancias y creo que el gobierno está actuando favorablemente para la situación de las pequeñas y medianas empresas, que es la realidad de la región que yo represento. No tenemos grandes empresas allá que puedan trasladar los costos tributarios, administrativos, laborales, etcétera, al precio final. Allá hay empresas que no lo pueden hacer y a veces han tenido que despedir personas cuando se aprueba un salario mínimo excesivo para las posibilidades de la pequeña y mediana empresa. Así que me parece razonable lo que plantea el gobierno para las personas que reciben esta remuneración mínima. Gracias, presidente. Diputado Melero. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor de este veto. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo que yo, al menos en mi historia parlamentaria, nunca he visto en la magnitud de generar un reajuste en términos reales como el que se está viendo, salvo las excepciones que se han contado. Veo que el conflicto está en que un sector de la oposición quiere tener negociación antes de las elecciones municipales. Quieren generar el conflicto y elevar la cifra a cualquier cifra con el fin de enrostrarle al gobierno que no quiere mejorar el salario mínimo. Quieren utilizar el salario mínimo a los trabajadores con un fin político electoral antes de la elección municipal. Y yo le voy a hacer caso a los trabajadores, a las pymes que quieren tranquilidad, que quieren proyección en el tiempo
para poder planificar bien sus desarrollo de sus trabajos y la contratación de la gente. Y llamo a los parlamentarios más moderados de la oposición a no caer en la trampa y en la presión de la CUT y del Partido Comunista y mirar el bien del país antes que el interés político electoral en que están sumidos. Voto a favor. Diputado Monsalve. Sí, presidente, mire, yo quiero rebatir un concepto que se quiere instalar que me parece extraordinariamente peligroso para la democracia. Esto va a ser sinónimo de que la estabilidad, la tranquilidad y la responsabilidad se consigue a partir de quitarle a los trabajadores el derecho a negociación y que se consigue evitando que el Congreso también pueda participar en la negociación de salario mínimo durante prácticamente 3 años. Me parece que es la instalación de un concepto bastante peligroso por parte del gobierno. Porque pareciera ser que la única posibilidad responsable, la única posibilidad de tranquilidad a las pequeñas y medianas empresas es que los trabajadores no negocien y que el reajuste del salario mínimo no pase por el Congreso durante 3 años. O sea, aquí el gobierno se arroga una cualidad que parece que fuera propia del gobierno, o sea, que el único responsable, el único que puede garantizar tranquilidad es el gobierno a costa de la imposibilidad de negociación de los trabajadores y también del Parlamento. Me parece que eso es muy grave. Me parece también es grave que se quiera decir que el debate previo a los procesos electorales es irresponsable. Pero por favor, si en los procesos electorales se expresan los ciudadanos, se expresa el pueblo de Chile, ¿no es esa la base de la democracia? ¿No es la base de la democracia que los poderes políticos del Estado respondan ante los ciudadanos? Y el gobierno le quiere quitar la posibilidad a los ciudadanos de influir en las decisiones del Parlamento y del gobierno, como si eso fuera bueno, como si fuera bueno evitar tener que responder ante los chilenos en una sociedad democrática. A mí me parece que eso es completamente grave, me parece incluso irresponsable por parte del gobierno tratar de instalar esos conceptos. Quiero además decir, presidente, que el salario mínimo fue aprobado por amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo que fue rechazado fue la plurianualidad. Lo que fue rechazado fue el intento del gobierno de quitar capacidad de negociación a los trabajadores. Y es eso lo que vamos a volver a rechazar hoy día. Y yo quiero decir en esto que la responsabilidad ya es del gobierno. Si el gobierno no quiere escuchar a las mayorías que fueron electas popularmente, es un problema del gobierno. El gobierno no logró un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, tampoco logró un acuerdo en el Parlamento mayoritariamente le rechazó su plurianualidad, y hoy día el veto no tiene como centro la preocupación de los trabajadores ni su salario. El veto tiene como centro la plurianualidad, reponer la plurianualidad. Y nosotros vamos a volver a rechazarla. Nos parece absolutamente nefasto querer instalar esto de que la plurianualidad es la única forma de lograr estabilidad y responsabilidad. Quiero decir que en el caso de los acuerdos del gobierno anterior, y termino aquí, por 18 meses, además del acuerdo por los 18 meses, hubo un gobierno que buscó tener la voluntad de fortalecer la negociación de los trabajadores. Y hoy día estamos frente a un gobierno que desde la Dirección del Trabajo está haciendo completamente lo contrario. Así que, presidente, nosotros vamos a votar en contra de este veto que quiere imponer a la fuerza algo que ya ha sido rechazado por la Central Unitaria de Trabajadores y por una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, yo creo que a mí realmente me cuesta entender lo que está pasando hoy día acá en esta sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo. Porque ¿cuál es el punto? Tenemos un gobierno que la verdad primero no escuchó a la CUT. Hay que decirlo, presidente, acá no se negoció con la CUT en ningún momento. Nunca hubo la voluntad de escuchar la voz de los trabajadores. Después, de distintos mecanismos, no se está escuchando la propia mayoría del Parlamento después de largas sesiones y de el resultado de una comisión mixta que no es tampoco lo que piensa una sola bancada, es el resultado final de las mayorías que hay en la Cámara de Diputados y en el Senado que se expresan en una comisión mixta. Y en vez el gobierno de permitirnos aprobar lo que está en la comisión mixta, que fue lo que hicimos, y de validar ese resultado, nos impone un veto. Y yo creo que es correcto preguntarse por qué. ¿Por qué acá se impone un veto?
Y lo dijo muy bien el diputado Melero por su intermedio, presidente. Se impone un veto porque el gobierno no quiere negociar a puerta de la elección municipal nuevamente. Le quiere quitar el derecho a los trabajadores a negociar. Esto es una práctica típica de la gerencia de una empresa. Y yo creo que el presidente Piñera piensa que él está dirigiendo a su empresa. No entiende que esto es la democracia, que aquí no hay un estilo autoritario, que hay que escuchar, hay que negociar, hay que conversar. Y en última instancia también aceptar que él puede ser minoría en una votación y escuchar la voz de la gente, la voz de la ciudadanía. Por lo tanto, presidente, en este contexto yo manifiesto mi rechazo al veto presidencial, pero quiero terminar haciendo un llamado. Y quiero terminar haciendo un llamado porque obviamente la gente que tal vez no está escuchando en la radio o por las transmisiones de la Cámara se preguntará, bueno, ¿y qué va a pasar si se rechaza el veto? ¿Eso quiere decir que los trabajadores nos van a dejar sin reajuste? No, presidente, hay una opción. Y es que después que se rechace el veto, en la misma Cámara de Diputados debería votarse y aprobarse lo que es lo que propone el Parlamento, que es el resultado de la comisión mixta. Un reajuste por 18 meses, que es lo que hemos hecho en las últimas 2 veces. Y yo le pido acá a todos los parlamentarios, independiente de su color político, pero especialmente a los de derecha, que no dejen sin reajuste el salario mínimo a los trabajadores chilenos. Se los quiero volver a repetir. No dejen sin reajuste los parlamentarios de derecha a los trabajadores chilenos y voten en última instancia a favor de lo que aprobó la comisión mixta. Esa es su responsabilidad y si no, ellos van a tener que pagar el costo. Gracias, presidente. Diputado José Miguel Ortiz. Señor presidente, en la vida política uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y hay instantes como este de informarle al país lo que uno realmente hace. Esta comisión unida ha funcionado 3 veces. La primera vez, cuando ingresó este proyecto de reajuste respectivo al salario mínimo, en el cual opinamos todo. Fuimos 3 o 4 solamente que reconocimos el rol de la Central Única de Trabajadores, en forma general. Pero yo dejando claridad que los que votamos, los que legislamos, somos los parlamentarios, con un reconocimiento a la instancia de los trabajadores. Se terminó esa reunión creyendo que iban a haber acuerdos. ¿Y por qué digo que asumamos nuestra responsabilidad? Se nos criticó mucho a 4 parlamentarios que intentamos una negociación pensando en aumentar el reajuste del salario mínimo. Pero yo fui más claro y categórico. No solamente aumentar eso, sino también el tema de la asignación familiar y maternal, el subsidio familiar y además el salario mínimo de los mayores de 65 años y menores de 18 años. Lo planteé con mucha claridad. Que pasara lo que pasara, habíamos un grupo de parlamentarios que queríamos que hubiera aumento real. Se nos criticó total y absolutamente, hubieron parlamentarios que dijeron los 14 contra los 10 votos que hubieron están atentando contra los trabajadores. Al revés, nos preocupamos de los trabajadores, porque ahí negociamos los 300.000 a contar del 1 de marzo. Es cierto, nuestra bancada nos había dado un mandato a contar del 1 de enero, pero el intento de negociación que yo no hice las negociaciones, pero yo cuando asumo responsabilidad las cumplo. Había un camarada de mi partido que llegó a la negociación del 1 de marzo. Y fuera de eso, hubo otra cosa más. Se planteó el reajuste tomando en cuenta por primera vez el crecimiento económico, que nos había tocado. Asumimos. Se nos criticó, como ustedes no se imaginan. ¿Y qué pasó después, po? El tiempo nos está dando la razón a lo que hicimos esa negociación. Porque si no, no hubiera habido el 1 de marzo los 300.000. En la sala votamos y asumimos el compromiso que habían asumido algunos camaradas nuestros y votamos, algunos, otros no, que es legítimo, cada uno dueño de su responsabilidad. Pero fuera de eso, los que también habíamos hecho eso, votamos en contra de lo plurianual, que lo perdimos por 2 votos. Entonces, bueno que se sepa eso. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo demás es mentira, es falso. Por eso que estamos tan desprestigiados los políticos, que de repente decimos una cosa y después hacemos otra. El mejor tema es el tema de lo que significó el asunto laboral para los jóvenes universitarios, que de primera estaban todos de acuerdo y después la mitad estaba en contra. Y nadie critica eso. Es por eso que como perdimos eso, nosotros estábamos, yo al menos, estaba convencido
que el gobierno iba a reconocer que lo plurianual está en contra de las organizaciones de los trabajadores. Es por eso que yo voto que no a este veto sustitutivo, he dicho. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Yo voto a favor y quiero decir que lamento y participé en algunas de las conversaciones que mencionaba por su intermedio el colega Ortiz, y hay que asumir la responsabilidad y recordarle a todos los que estamos acá y también a quienes nos están viendo que el presidente Piñera, nuestro gobierno, obtuvo el 55% de los votos. Y acá efectivamente tenemos minorías, pero son minorías circunstanciales. Y cuando se habla de que las mayorías acá expresaron, es cuestión de que veamos las votaciones. Y la verdad las cosas es que este reajuste, tal como se ha dicho por parte del señor ministro, es el reajuste desde el año 2001 más alto que se ha entregado en la historia del país desde el año 1990 en adelante. Y el tema de la plurianualidad, lamento, porque ayer en la comisión mixta estuvo la posibilidad de negociar por parte del gobierno y también por parte de nosotros como partido oficialista, bancada oficialista, pero desgraciadamente la oposición no logró el acuerdo entre ellos, y eso hay que decirlo, y es la verdad. Y así también se manifestó ayer durante la comisión mixta. Y olvidar eso y contar verdades a media no le hace bien al país, no le hace bien a la política. Así que reitero mi voto a favor, presidente. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Nos quedan 18 diputados. A 3 minutos vamos a limitar como máximo, que con eso ya tendríamos una hora más. Así que, ya. No, por lo que ya no habla, pero les rogaría que fueran breves en la explicación cada uno. ¿Quién sigue, secretario? Diputado Carter. Señor presidente, muchas gracias. A favor del veto. Diputado Santana. Señor presidente, nosotros vamos a votar favorablemente por dos razones. Primero, porque como bien lo dijo el diputado Pérez, había un acuerdo y las fuerzas del populismo hicieron eco, digamos, en ese acuerdo y hoy ya nos vemos enfrentados a este veto. Aclarar que rechazar el veto y lo que han propuesto es quedarse con, en vez de 301.000 pesos, por 300.000 pesos a contar del 1 de marzo. Rechazar el veto significa que los trabajadores, el garantizado como reajuste real sobre un crecimiento del 4%, que primeramente era un 2%, hoy día lo que se propone es un 2,5%. Rechazar significa que lo que el gobierno ha flexibilizado de debatir, en vez de en marzo del 2021, hacerlo en diciembre del 2020, este veto propone anticipar el debate, que es parte de lo que también se ha dicho que es importante debatir sobre este salario, a pesar de que nosotros creemos fundamental, que es más relevante es generar certeza en la fuerza laboral. Y lo más importante, porque estamos frente a un reajuste a marzo que es de un 9,05%, que es el más alto desde el año 2002 que propuso el expresidente Lagos. Yo creo que todas las condiciones que propone el gobierno son superiores a lo que ha propuesto en los últimos 10 años la izquierda. Lo que propone este veto es mejor de lo que se aprobó como informe del Senado. Así que la responsabilidad exclusiva y única, si no hay reajuste del salario mínimo, es de la izquierda. No es de Chile Vamos, no es del gobierno. Yo creo que basta de vender la pomada y tratar de engañar a la ciudadanía. Yo creo que los chilenos son suficientemente inteligentes para entender que este veto es mejor de lo que había ayer. Gracias, señor presidente. Diputado Chilling. Presidente, no es un misterio cómo yo voy a votar porque el diputado Monsalve ya dijo nosotros vamos a votar en contra. Así que ese es mi voto, pero quisiera agregar un par de cosas, señor presidente.
Yo creo que esta discusión sobre el salario mínimo ha sido muy ilustrativa para nosotros acerca del modo de conducta del gobierno, del presidente y su equipo. Viene a legislar, nos somete al proceso del debate, la discusión, el trámite parlamentario, a abuenarnos, enojarnos, y cuando concluye el proceso legislativo, igual que el cabro chico dueño de la pelota, dice, bueno, si no dan por ganadora a mi equipo, me la llevo, y se la lleva, y el proyecto que vamos a aprobar es finalmente lo que el gobierno ingresó. Yo quiero mandarle un recado al señor Larraín y al señor Piñera. La suerte de la reforma tributaria se está jugando aquí. Porque si con la reforma tributaria va a pasar lo mismo que con este proyecto, bueno, no es necesario que lo manden a trámite, porque no tiene ningún objeto estudiar esa reforma. Simplemente hay que rechazarla de plano, la idea de legislar. Lo otro es ser ingenuo. Aquí no estamos frente a gente que tiene buen corazón y buenos sentimientos con Chile presidente. La historia del país lo demuestra largamente. Y yo por lo menos no estoy por darle facilidades a los inescrupulosos. Por último, señor presidente, que el gobierno defina de una vez por todas si el gobierno de la señora Bachelet fue un desastre completo o no, porque aquí vienen ministros de manera oportunista a decir que la plurianualidad es una buena idea porque la hizo el gobierno anterior. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿El gobierno anterior era bueno, malo, mediocre? ¿O es su apreciación, señores ministros, según la conveniencia del momento? Yo creo que vayan un poquito para la casa y aclárense entre ustedes, pues. Y por último, ministro secretario general de la Presidencia, sobre la inestabilidad, no me voy a referir al tema de la soberanía popular y su expresión, pero quiero decirle que su reforma tributaria es la que produce inestabilidad, pues. La reforma que se hizo anteriormente está en plena ejecución y en prueba todavía. Y ustedes vienen y desestabilizan el ámbito de negocio y el ambiente de negocio con esta reforma que, bueno, no la voy a calificar porque ni siquiera la vamos a discutir. Es en contra, por si no lo dije antes. Diputado von Millenburg. Gracias, secretario. Yo quiero manifestar mi voto favorable pensando en las pymes. Hizo mucha sentido lo que su presidente nos planteó en la comisión. Además, creo que en este momento hay que ser bastante responsable pensando en el crecimiento del país, y en ese sentido este es el salario más alto que se ha dado en términos reales. Sabemos lo que puede afectar, digamos, si no tenemos un equilibrio en el manejo de nuestras variables económicas y no vamos a estar, digamos, secuestrados por un populismo, porque para eso no estamos acá. Y respecto a la consulta de qué pasó con el gobierno pasado, bueno, yo creo que esa consulta, los que mejores pueden responder eso fue la votación reciente, digamos. Tenemos presidente de la República que fue votado por una amplia mayoría de los chilenos, y esa es la respuesta. Yo creo que esa es la mejor evaluación, porque cada uno puede tener distintos criterios, pero dejemos que la gente se pronuncia. Y para terminar, como decía el expresidente Ricardo Lagos, lo más importante en un país es el crecimiento, lo demás es música. Muchas gracias. Diputado Ramón Barros. Gracias, señor secretario presidente. Bueno, voy a votar favorablemente. El gobierno ha flexibilizado el proyecto a su criterio, ha mejorado el proyecto claramente respecto a lo que ingresó, y creo que el tema de la plurianualidad no es que lo hayamos inventado nosotros. Lo que pasa es que en manos de un gobierno responsable es una alternativa, ninguna duda cabe, porque un reajuste del 9.05 nominal, perdónenme, quienes llevamos varios años en esto, pocas veces nos había tocado un reajuste de estas características. Claro, por supuesto que en manos de ministros como Arenas y la señora Blanco, que ustedes bien saben,
terminaron buscándole pega en distintos lugares, no nos recordemos mucho mejor. En manos de ellos, por supuesto que el país en términos económicos se descrestó en relación a su crecimiento, al empleo, a la inversión, a la confianza, a los criterios internacionales. Por lo tanto, es distinto un gobierno que ya muestra signos de crecimiento como el que estamos viendo y por eso puede apostar un reajuste importante como pocas veces ha sido visto. Así que recordarse de ministros que realmente pasaron por poco tiempo por aquí porque tuvieron que ser rápidamente sacados del gobierno por su mala ejecución, ¿no es cierto?, por su mal desempeño, y con un gobierno que, entendamos, crecimos ¿cuánto? Al 1,7, mejor abstengámonos de hacer más comentarios. Y no voy a caer en las bajezas del diputado Chilin, por si usted me dio, presidente, muchas gracias, he dicho. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Quiero señalar lo siguiente. Nosotros desde la Democracia Cristiana hemos manifestado siempre la mayor disposición al diálogo político. Incluso fuimos partícipes y actores clave, como le consta al ministro del Trabajo, en poner el acento en los 300.000 pesos para comenzar la conversación respecto a este tema tan importante para los trabajadores de Chile. Y el Congreso tomó un acuerdo que fue respaldado en el Congreso, con nosotros los diputados y también en el Senado. Sin embargo, se han suscitado algunos hechos políticos que yo creo que el gobierno no ha entendido. No ha entendido el diálogo político que ha manifestado y la disposición que tiene la Democracia Cristiana para llegar a acuerdos en este Parlamento. Es donde se toman las decisiones. Nosotros hemos dado todas las señales. Sin embargo, de respuesta recibimos, por ejemplo, el nombramiento del subsecretario Castillo. Hemos dado todas las señales y la verdad es que no se ha entendido el rol que la Democracia Cristiana ha jugado en este último tiempo. Yo quiero decir, y mi votación consta anteriormente, favorablemente a este acuerdo. Sin embargo, yo quiero decir que hoy día la aplicación de un veto contradice el espíritu propio del Parlamento y por supuesto yo rechazo este veto, presidente, por su intermedio, y quiero manifestar y hago un llamado especial a la oposición, perdón, al gobierno, a los parlamentarios de gobierno, a que luego de este hecho nos pongamos a disposición de un nuevo acuerdo, de un nuevo trato, de un nuevo diálogo ante el país para garantizar el reajuste que hemos tomado como acuerdo ya en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Pero este veto me parece que es un mal precedente en la forma del trato y la relación política con el Congreso. He dicho, presidente. Diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, se ha hablado aquí en términos técnicos, en términos políticos, ya de las virtudes de la democracia que estamos trabajando y funcionando en nuestro país. Este proyecto ha pasado todos los trámites, Cámara de Diputados, comisiones mixtas, hasta la instancia en que estamos ahora. Y precisamente esta democracia también que hemos construido le permite al presidente de la República ejercer el veto. Veto que, como se ha explicado ya en innumerables oportunidades en esta mañana, en esta tarde, lo han ejercido también los otros presidentes de la República. Por lo tanto, mi voto sin duda es a favor del veto que ha ejercido el presidente de la República, sin dejar de mencionar que nos parece en lo particular insólito votar en contra de este veto, ¿ya? Porque también se ha explicado con mucha intensidad de que este reajuste y esta propuesta a los trabajadores del país ha sido por lejos superior a los reajustes de gobiernos anteriores. Y no nos cabe la menor duda que el gobierno del presidente Piñera, elegido con la mayoría de la ciudadanía de nuestro país, volverá a reponer los niveles de empleo que en su gobierno se dieron y que no se dieron en otro gobierno, y seguiremos aumentando en el futuro mejor las condiciones para nuestros trabajadores. Así que, una vez más, presidente, voto a favor de este veto. Gracias. Diputado Paulsen. Gracias, presidente. Anuncio mi voto a favor del veto, claramente porque este veto constituye mejores condiciones laborales y remuneracionales para los trabajadores respecto al primer proyecto que ya aprobé en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Diputado Celis. Presidente, voy a votar en contra. Solo quiero decir que la oposición ayer votó sobre el reajuste y sobre las condiciones de ese reajuste. Así que quede claro que la oposición no ha estado contra el reajuste, sino que justamente ayer resolvimos esta votación. Quedó resuelta. Y cuando se introduce el veto, me asiste una preocupación. Y lo escucho porque cuando se dice que el presidente Piñera ganó con el 54% de los votos, entiendo que allí no se reconoce algo que he estado leyendo este último día en la prensa, que se refiere a los diferentes poderes del Estado y sus diferentes potestades. Algunos dicen que hay intromisión, ¿cierto?, de este Congreso cuando hace acusaciones constitucionales, etcétera. Y hoy día entonces se nos pretende decir que porque el gobierno tuvo el 54%, esta Cámara, este Senado, no tiene facultades. Y es desconocer una facultad que tiene este Congreso, esta Cámara. Así que yo voy a votar en contra porque no me parece que en el contexto que estamos hoy día se ejerza este veto, más aún cuando se está discutiendo la reforma tributaria. Me pregunto, ¿para qué vamos a discutir la reforma tributaria si ya estamos siendo notificados de cómo la vamos a resolver? Gracias, señor presidente. Diputado Melero. Voto a favor, presidente. Algunos, como el diputado Melero, por los años que llevan acá, y el diputado Ortiz, votan doble. Si pasados los 30 años acá, se vota doble. Y otros van a llegar a los 40. Gracias, presidente. Primero, desde lo político, el diputado Pérez, por su intermedio, hablaba de las mayorías circunstanciales. Bueno, igual de circunstanciales serán las mayorías del gobierno que la de esta Cámara, o la misma votación que sacó el diputado Pérez. Efectivamente, las mayorías se van moviendo, y en este caso nosotros tenemos el deber de representar a los trabajadores porque estamos hablando del salario mínimo. Tenemos que proteger a las pymes, sí, hagámoslo la reforma tributaria también, que de pyme pro pyme tiene 0, y que se viste de la pyme y aparece como un gran comodín para defender cualquier cosa. Recordemos que las pymes, las pequeñas pymes, tienen en promedio 1,2 trabajadores. Son trabajadores que necesitan también mejorar sus condiciones laborales, y en este caso en particular de lo que estamos discutiendo, es de sus condiciones salariales. Entonces, no es posible aprobar el veto del gobierno. Y porque también creo, señor presidente, que el gobierno y el sector que hoy día gobierna no entiende la importancia que tiene la negociación colectiva. No la entiende. No entiende que parte de esa acción fundamental que tienen los trabajadores de organizarse, pelear por sus derechos, parte de sus derechos del salario, bueno, ocurre con cierta periodicidad. Porque esas certezas de las que hablan, bueno, se convierten en incertezas para los trabajadores. No puede ser que cuando también queramos hacer cambios, cuando se quieran hacer reformas, se empieza a hablar también de las incertezas jurídicas. Es decir, las pymes, las certezas son los comodines para que nada pase. Y para que sigamos cuidando los beneficios que han tenido los mismos de siempre. Entonces, es imposible aprobar lo que nos pide hoy día el gobierno. Y quiero señalar por último, señor presidente, que la responsabilidad, si es que no hay reajuste salarial, va a ser exclusivamente del gobierno. Aquí se llegó a un acuerdo entre dos cámaras. Hubieron distintas conversaciones. Y como última instancia, el gobierno pone un veto. Bueno, el veto se va a rechazar. Esa es lo que yo creo. Y vamos a tener que concurrir nuevamente todos nosotros. Y ahí vamos a votar si queremos o no queremos reajuste. Y cada uno tendrá que volver a sus distritos a explicar por qué no hubo reajuste en el caso de que no se aprueben y no se junten los 2/3, presidente. Muchas gracias. Sí, tengo los dos votos. Sí, señor presidente, por su intermedio. Es difícil poder escuchar acá una conversación que es estéril para la mayoría de la gente. Acá la oposición habla como que si ellos nunca hubieran estado en el gobierno. Cuando el gobierno actual del presidente Piñera decide subir a nivel histórico, la gente de izquierda que están acá se ríen, juegan con la decisión de la gente y finalmente no son capaces de hablar directamente a la cara. Hablan de la CUT
Pero me gustaría saber qué opina la gente de la calle. ¿Qué opina cuando hace 4 años atrás le prometieron de que iban a tener mejores sueldos, de que las cosas iban a mejorar y no lo hicieron? ¿Qué hicieron cuando vieron de que estaba cayendo económicamente el país? No los vi reclamar. Los mismos que están acá, no los vi diciendo nada. Y cuando llega el momento de cambiar las cosas, empiezan a culpar a la derecha. Yo creo que llegó el momento de hablar a la cara y con la verdad con la gente. Estoy a favor del veto. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. Quiero expresar mi fundamento de mi voto de rechazo del veto y recordar que esto llega sin acuerdo con los trabajadores y recordar además que lo que planteó la CUT en nombre de los 800.000 trabajadores que viven de su trabajo, valga la redundancia, porque eso es lo que estamos poniendo en el centro de esta discusión. Cuando un trabajador pacta su contrato de trabajo, pacta su horario de trabajo, es decir, el valor de su mano de obra. Son 420.000 pesos para salir de la pobreza y que es el reto que todos los que estamos aquí tenemos. Estamos muy lejos de eso. El camino es el que tenemos que construir en conjunto, porque acá nos hemos tirado que yo saqué más números, más votos, pero ¿saben qué? La validación social de ustedes y nosotros es baja. Es baja porque nos damos cuenta de la necesidad principal de las personas. Y lo que quieren los chilenos, estos 800.000 sobre todo, los más carenciados, los con menos habilidades, los con menos competencia para permanecer en el mercado del trabajo, es que se les valore su trabajo. Y el valor de su trabajo tiene que ver con su calidad de vida. Y lo que vamos a hacer acá, aprobar estos 10.000, pasar de 2.76 a 2.86 y posteriormente llegar a los 300 son 24.000 pesos. Y si lo promediamos, estamos aumentando 1.700 pesos mensuales a cada uno de estos trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la reflexión tiene que ser mucho más profunda, más que pasarnos querellas entre nosotros, sino que disponernos a emprender un camino para que definitivamente los que viven de su trabajo, del trabajo más esforzado y menos pagado, puedan salir de la pobreza. Estimo que lo que estamos haciendo y esta discusión, diría yo, obsesionada del gobierno, de tratar de tener un tiempo de gobierno sin negociaciones, creo que no corresponde. Si, estimados ministros, por su intermedio, presidente, tiene que ver, estos procesos tienen que ver con el diálogo permanente para ir buscando soluciones por lo anteriormente dicho. No podemos dejarlos a los trabajadores y sus sueldos entregados a los destinos del mercado o a los destinos de la economía, que día a día es más incierta. Y por lo tanto, es aquí donde tenemos que tener el debate permanente y el acuerdo también, más que la imposición. Por lo tanto, rechazo el veto, estimado presidente. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. La verdad que cuesta entender el desarrollo de esta discusión porque cuando empezamos a discutir había una muy buena disposición a poder aprobar este proyecto de salario mínimo. Luego de eso pareciera que la votación inicial que se hizo aquí, donde la oposición mayoritariamente apoyó este proyecto, parece que la presión social, la presión del populismo les pegó fuerte, porque hoy día con un mejor veto, con una mejor presentación del gobierno, se está rechazando. Me cuesta entender a mí que el presidente del Senado dice que le da vergüenza votar un proyecto que suma 11.000 pesos cuando el año pasado sumó 6.000 en su votación. Cosas que los trabajadores se preguntan también. Y también creo que es inaceptable que varios diputados de aquí, empezando por el diputado Schilling, por su intermedio, presidente, amenace al gobierno diciendo que mejor no traigamos la reforma tributaria porque ya hay una mala actitud para poder enfrentarla. Entonces, cuando se dice que el gobierno no quiere conversar, parece que son otros los que están negando la sal y el agua al gobierno hace rato. Respecto, yo lamento también que la democracia cristiana haga de esta discusión de los trabajadores que los va a beneficiar directamente, un punto respecto de su negativa a la designación de una persona en el gobierno. Aquí se hace cargo y claramente queda establecido de que aquí son elementos políticos los que están afectando la discusión y no son objetivos ni técnicos los que se están llevando adelante. Porque que se diga aquí que les molesta que el subsecretario Castillo esté dentro del gobierno, en la democracia cristiana, y por eso votan en contra, que se diga aquí que se quiere negociar antes de la elección municipal, justamente para provocar un conflicto, y todos sabemos, y no nos hagamos los lesos, no le mintamos al país, si es claro lo que se quiere hacer acá.
Se quiere traer la discusión el año antes de la elección municipal para enfrentar al gobierno en una posición insostenible. Decir que queremos el salario mínimo en 500.000 pesos y el gobierno lo niega, tratando de engañar a los chilenos. Pero los chilenos cada día están más informados y por lo tanto tienen claridad respecto a lo que aquí se está discutiendo. Yo le pido a la oposición que asuma su responsabilidad. Si aquí se niega el veto y en la sala pasa lo mismo, no habrá reajuste. Y la consecuencia la pagarán los trabajadores, la pagarán los más humildes no teniendo mayor asignación familiar. Entonces, digamos las cosas de frente. Y yo por último decir que estoy a favor del voto no porque sea mi gobierno, sino que porque es un mejor proyecto que el incluso presentado inicialmente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, yo no puedo entender la tosudez del gobierno en esto, ¿eh? Y yo creo que él está cometiendo un error estratégico, políticamente grave, gravísimo. Yo creo que, mira, 5 meses, a 6 meses de un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, lo que hace con el veto es violentar. Es eso, es violentar. Entonces, hoy día están en el peor escenario frente al resto, ¿no es cierto?, del tiempo en el gobierno. Yo creo que además, yo quiero decirle a los diputados, ¿no es cierto?, de gobierno, que tienen que tratar de influenciar un poco más en su propio gobierno. Porque quien nos está colocando en jaque hoy día, miren, quien le están colocando en jaque es su propio gobierno. Y se están disparando a los pies. Este es un error. Ustedes ganaron el salario mínimo, lo ganaron. Está ahí, está aprobado. Y hacen un veto sustitutivo en un veto aditivo. Porque si hubiese sido un veto aditivo estaríamos discutiendo otra cosa, si es plurianual o no. Pero hoy día lo que están haciendo con sus propios parlamentarios, y entiendan esto, es que lo que van a hacer es dispararse a los pies ustedes mismos. Y sumando además lo que va a ocurrir en términos de del ambiente que se está creando hoy día en el Congreso, además de todas las complicaciones que tiene el gobierno externamente. Y este es un error político de ustedes. Y yo espero que los ministros que tienen más experiencia entiendan lo que está ocurriendo. El diálogo con esto no es que se pueda cortar. No es que la complicación es que tiene que ver con las confianzas y con los procesos políticos que ocurren aquí, en el Parlamento, que después se deshacen con este veto. Yo lo lamento, creo que hay una falta de inteligencia brutal en esto. Yo voy a votar en contra de este veto, presidente, pero no puedo dejar pasar lo de las pymes. Mire, esta semana votamos lo que tenía que ver con una facturación a 30 días y con el pago a 30 días. No nos vengan a hablar de las pymes aquí. Es una falta de respeto para ese mundo, ¿ah? Que nosotros de alguna manera representamos en algún periodo, en alguna fórmula, en algún rubro. Pero no nos vengan a decir que ustedes están tratando de ayudar a las pymes cuando en la sala le pedimos que arreglaran una ley que era evidentemente de apoyo y ayuda a las pymes. Eso, presidente, yo lo lamento mucho, creo que es una desprolijidad y una falta de inteligencia tremenda este veto. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, señalar a los colegas y a los señores ministros que efectivamente la ciudadanía le ha dado mayoría en la presidencial al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero la ciudadanía también fue bastante sabia y en este Congreso, en ambas cámaras, le entregó mayoría a la oposición. Y esa mayoría se están haciendo valer. Y le agradecemos al gobierno porque lo que quizás no hemos logrado nosotros por iniciativa propia, lo estamos logrando hoy día a través de los errores del propio gobierno, que es lograr la unidad de toda la oposición. Y yo quiero aquí señalar que lo que se hace con un veto es imponer una posición, una decisión por sobre otra. Lo que ha venido a hacer el gobierno acá es a ponernos el pie encima a todos los parlamentarios que estamos acá y que estamos en este Congreso. ¿Y lo ha hecho de qué forma? Efectivamente, mejorando una propuesta desde el punto de vista económico, mejorándola ¿cuánto? 1.000 pesos, si consideramos los 300.000 a marzo, 0,5% si consideramos el reajuste. Pero la verdad que si uno va al fondo del asunto, acá lo que está haciendo es ganar tiempo en desmedro de los trabajadores y de sus posibilidades de negociación. Por lo tanto, lo que han hecho con este veto es ponerle precio al poder negociador de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y ese precio para el gobierno
y para los parlamentarios de gobierno es de 1.000 pesos. 1.000 pesos es el precio que le han puesto a la facultad, al poder negociación de los trabajadores en Chile. Y déjenme decirle una cosa, eso es intragable para todos los que estamos acá y somos de oposición. Para las oposiciones que somos constructivas, para las destructivas, para las obstructivas, pónganle el apellido que quieran. Para todos nosotros eso es simplemente intragable. Y yo creo que efectivamente se están disparando en los pies, porque acá nadie ha negado la sal y el agua, como dijo un colega recientemente. Acá lo que está haciendo el gobierno al imponer su posición, a ponerlo el pie encima, es ustedes cerrarse a la posibilidad de llegar a acuerdos, es ustedes negarle la sal y el agua a este Congreso que tiene una representación popular bastante importante y donde tenemos mayoría de oposición. Yo creo que eso es un hecho político bastante simbólico y que efectivamente viene a cambiar un poco el eje de lo que van a ser los debates políticos en este Congreso y en el país de aquí en adelante. Y creo que es importante también transparentar los debates. Está bueno ya de que cada vez que hablamos de temas que son temas sociales, temas laborales, temas que tienen que ver con mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente en nuestro país, particularmente los trabajadores, pongamos de escudo a las pymes. Yo defiendo a las pymes, mi partido defiende a las pymes. Todos los que estamos acá queremos que a las pymes les vaya bien. No creo que ninguno de nosotros quiera que a las pymes les vaya mal. No pongamos más a las pymes como escudo para evitar avances sociales. Ayudemos a las pymes de verdad, con políticas públicas, con leyes, con pago oportuno de verdad, con reformas tributarias que de verdad beneficien a las pymes y no que beneficien en más de un 80% a las grandes empresas y a los más ricos de este país. Demos señales claras y concretas, que las pymes sean no el escudo, que sean la espada para que este país pueda abrirse camino y seguir avanzando. No pongamos nunca más a las pymes para evitar los avances sociales. Anuncio mi voto en contra, por supuesto, presidente. Muchas gracias. Diputada Jomens. Gracias, presidente. En realidad, yo lamento bastante que tengamos que estar en esta circunstancia. Esta comisión unida empezó a funcionar, de hecho, de manera única durante todo este proceso, para poder tener también la visión de la Comisión de Trabajo de los diputados que estamos constantemente recibiendo a trabajadores y a organizaciones que nos vienen a decir las condiciones laborales que sufren constantemente. Y eso quería traerlo a colación, porque lamentaría mucho más que hoy día no tengamos un reajuste. Y eso sea solamente por imponer la posición del gobierno, por no transar un acuerdo que ya está hecho, porque ambas comisiones, ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como también la del Senado, ya lograron un acuerdo en esta materia. Si quieren imponer su posición, lo pueden hacer. Obviamente tienen una constitución que es dictatorial, porque ese acuerdo en realidad, el pacto social para lograr que hayan vetos presidenciales no fue mediante un acuerdo social, fue mediante una dictadura. Fue mediante también una imposición. No quiero recordar esas imposiciones para que tengamos que seguir dando debates como este. Y en eso al menos también llamo a la responsabilidad en esta materia. Obviamente acá podríamos decir y mencionar cualquier mentira para poder validar nuestro voto, pero decir que acá la propuesta del gobierno va a mejorar en el promedio histórico del reajuste que se tiene también es una mentira, porque los 28 meses que también considera el año 2020 no mejora el promedio del reajuste que se ha hecho, al menos en esta materia. Y en eso también, por favor, hagamos un debate que sea mediante términos reales y no también usemos la mentira en esos términos. Y en eso terminar solamente por decir que seamos responsables no con nuestras coaliciones, no con nuestros partidos políticos. Acá el gobierno tiene una responsabilidad que es mayor que la que tenemos hoy día los parlamentarios en esta materia. Y es por eso que también los insto a no hacer un llamado a sus parlamentarios a votar en cuanto a la imposición que ustedes quieren hacernos acá ver en el Congreso, sino que más bien a que voten a conciencia por las y los trabajadores. Y en eso al menos, obviamente anuncio mi voto en contra de este veto, porque ya había un acuerdo. Y también obviamente cuando se dé el resultado vamos a presentar e insistir en el acuerdo que existía en esta Cámara. Y ante a ese acuerdo que ya habíamos llegado el día de ayer, yo insto a los parlamentarios del actual oficialismo a votar a favor, porque si no, los más perjudicados, como acá se dijo, van a ser las y los trabajadores. Y esa responsabilidad van a tener que ustedes encararla como gobierno y como parlamentarios. Eso, señor presidente.
Diputado Lorenzini. Bueno, la verdad es que podemos aprovechar, veo que hay casi mayoría, podríamos votar aquí en vez de la sala, señor secretario. Si hay disposición, podría aprovecharlo, ¿cierto? Y la verdad es que echemos un poco la risa esto. Que está bien, lo decía un poco el diputado Ortiz y mi querido colega, hay temas que están más allá de ser de gobierno-oposición. Y lo hice con mi gobierno, ahora que se acordará de los cuchuflí cuando peleábamos los salarios mínimos. Me dan lo mismo si es mi gobierno o no es mi gobierno. O sea, en esta cuestión uno vota para la gente. Y estamos hablando de los 900.000 que menos ganan en este país. Y por eso que intentamos algunos negociar con el Ejecutivo. Logramos una primera pasada de llevar los 300.000 que eran para fin de año, para junio, a marzo. Dimos el voto. Vino la mixta. ¿Por qué? Porque yo pensaba que en la mixta íbamos a seguir conversando. Y el planteamiento era que estos 300.000, ¿no es cierto?, fueran para el 1 de enero. 2 meses. Que además no pague el gobierno, sería lo mismo. Conversamos con las pymes, nosotros lo queríamos ahora, pero conversando con las pymes logramos, ¿no es cierto?, de dar estos meses para que ellos se adecúen, 1 de enero. No hubo nada. Aún así, fui el único que me abstuve y posibilité, ¿no es cierto?, que esto siguiera su camino. Pensando siempre en la gente, no que gane el gobierno, que gane la oposición, que ganen uno, que ganen otro. Y la verdad que pensé que casi lo había logrado. Pero leí mal, po. Como decía por allá mi colega, presidente de la Comisión de Trabajo, cuando leí dije, bien, algo logramos, 310.000 pesos. Pero no, po. Eran 301.000 pesos, era Luca. O sea, ¿quiénes son los populistas aquí? Lucas, todo esto que hemos hecho perder el tiempo los diputados, los senadores, ir para Santiago, ir para los distritos, volver para acá, para Luca, la Luca, sinónimo. La verdad es que no sé quiénes son los populistas y nuevo trato con esto, nuevo trato de nada, bueno. O sea, la verdad es que aquí no es, ¿dónde está el ministro de Hacienda? Así que es número, no tengo que hablar con el ministro de Trabajo ni con el, soy economista, yo quiero aquí al frente, estos son números, aquí está el informe financiero, aquí está, ¿dónde está el ministro de Hacienda pues? Si estos son números, perdónenme, hablan todos los diputados aquí muy bien, son conceptos, pero esto estamos hablando de números. Igual cuando hablemos de la reforma tributaria va a ser de números. ¿Y dónde está? No me va a contestar, ministro. Quiero un ministro que sepa de números. Ya, y es muy fácil. Porque además le voy a anunciar anticipadamente, siendo amable con mis queridos colegas parlamentarios, que aquí ya me llegó el veto del presupuesto. Así que prepárense para noviembre que vamos a tener el veto del presupuesto. Reforma tributaria no, porque no vamos a alcanzar a llegar todavía en esa época a tener veto. O sea, en este esquema no se puede trabajar. ¿Cómo está la votación, mi estimado secretario? 12 contra 3. 12 a favor y 13 en contra. ¿Se enojarían si pido unos minutos de descanso para...? No. Hicimos todo el esfuerzo, al menos la democracia cristiana, y aquí estamos, algunos más, unos menos, hicimos todo el esfuerzo de llegar a algo razonable. Avanzamos, pero cuando llegamos, ¿no es cierto?, a este veto, como dice la canción, veto, ya no vamos a hacer canciones porque da para la risa, no entiendo nada, la verdad es que cuesta. Qué populista, que de gobierno, que de oposición, Luca más para los 900.000 trabajadores de este país. Lo siento mucho, deberíamos... No, y elecciones, no, perdóneme, no le voy a dar la palabra, aquí está en la Cámara, está en el Congreso. No le voy a dar la palabra, estoy hablando yo, señor. No le voy a dar la palabra. Estoy justificando mi voto, entonces yo no le interrumpí a usted, ¿no es cierto? Yo no lo interrumpí a usted, ya, pues, entonces en esas condiciones... Tengo derecho a hablar y que se respete los ministros de Estado. Hable lo que quiera. Entonces, en esas condiciones... No, pero... Vea la ciudadanía, ve. Así es la cosa. Cuando el ministro... Deje hablar tontera. Cuando el ministro hablaba, yo no lo interrumpí. Estoy hablando en mi derecho y estamos en votación. ¿Estamos claros? No, eso es después. Pero no la puede pedir antes, señor. No la puede pedir antes. Ahí lo veremos.
Sin lugar a duda que se la voy a dar porque me está haciendo el gesto que va a subir a 310.000 pesos el reajuste. Obvio que se la voy a dar. Bueno, pero quiero terminando. Estamos votando. Así es. No, sí, el Festival de Viña. Esto es el Festival de Viña. El veto que usted mandó, el Festival de Viña. Pero bueno, en estas condiciones está claro, este proyecto no se va a aprobar ni aquí ni en la sala. Ustedes verán lo que hacen, tampoco ni el presupuesto ni lo que viene. En esta actitud, en estas condiciones, que no están trabajando para la gente, voto 13-12 en contra, señor secretario. 12 por la afirmativa y 14 en contra. Se rechaza entonces. Diputado informante. ¿Tiene que designar la comisión? La vez pasada hubo alguien de trabajo, ya alguien de Hacienda que quiere informar. No. No sé. ¿Alguna propuesta para informar? Habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta la sesión.